programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Insignes académicos que con su legado construyeron una mejor Venezuela. Siempre recuerdo al maestro Luis Beltrán Prieto, Figueroa, porque la educación es el faro de una sociedad, es la luz, es lo que forja seres humanos fuertes, creadores, trabajadores, honestos, con valores. Academia, recinto sagrado, inagotable germen de modernidad y desarrollo. Si uno analiza las sociedades ciertamente que han caminado por la ruta del desarrollo, del progreso, cuentan con universidades que garantizan ese capital fundamental para la sociedad. Culto a la academia. Majestuosos e imponentes centinelas de Venezuela hoy en día parecen los embates del olvido. Ha habido accidentes, claro que sí, y hay que estar muy pendientes con ellos, porque hay árboles cuando comienza, sobre todo en el comienzo de las lluvias, cuando comienza esa intensivas lluvias, pues los árboles que están en malas condiciones van a venir abajo. Grandes purificadores ambientales que tras recibir malos tratos constantes se han visto afectados al pasar de los años. Recuerden que el dióxido de carbono justamente se elimina por el oxígeno que producen los árboles. Los árboles, como dice el himno, dan sombra, dan sustento, dan habitabilidad, o sea, es casi la mitad de la vida de las personas. Árboles, oxígeno y vida. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que como siempre pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviándonos sus comentarios al número 949. Recuerden, con su nombre y apellido seguido por su mensaje. También nos pueden seguir por Twitter a través de @100porvenezuela o por Facebook en la página de Televen. Hoy iniciamos el programa con un reportaje que rinde culto a la academia. Y es que el progreso de los pueblos va directamente relacionado con el esfuerzo que por ellos hacen todos y cada uno de sus integrantes. Así, la academia es el ente rector en la formación de hombres íntegros para que con sus estudios, investigaciones y trabajo diario contribuyan a formar una mejor sociedad que le brinde verdadera calidad de vida a sus ciudadanos. Veamos. Jacinto Convic, Félix Pifano, el doctor Julio de Armas, José María Vargas, José Gregorio Hernández y Andrés Bello son tan solo algunos de los insignes venezolanos y académicos que han dado aportes significativos a la sociedad venezolana en cada una de sus disciplinas. Ellos son forjadores ciertamente de la institución universitaria. Vargas en Venezuela y Bello en Chile. Es decir, que desde allí, pues, evidentemente, toda su influencia a nivel de América Latina. La universidad que los acobijó, que les dio las herramientas para poder desarrollarse como académicos, investigadores y profesionales, al aportar sus conocimientos al desarrollo de la patria, hoy se ve herida, como dicen los expertos, por varios factores. Sin embargo, más allá de estar golpeada, busca mantenerse de pie para cumplir con el deber ser. Culto a la academia. El equipo de 100% Venezuela salió a la calle a preguntarle a las personas qué opinan de la academia, cuál es su importancia en Venezuela, y esto fue lo que nos comentaron. Pero creo que en estos momentos está contribuyendo en cuanto a la investigación. Pero es importante la universidad. Lógico. ¿Por qué es importante? Bueno, porque pueden tener una carrera y un estudio más avanzado. Bueno, porque la educación nos libera, nos da conocimiento, ¿verdad? Y es un espacio de diálogo, de comunicación, de entendimiento, para construir la paz, ¿verdad? Que es lo que queremos. No queremos violencia, queremos un paz.
queremos paz, armonía, tolerancia, convivencia, eso es lo que queremos. Bueno, porque culturiza a la gente, o sea, la gente se supera en sus niveles técnicos, en su conocimiento técnico, puede progresar de esa manera. Porque ahí depende todo el éxito de un país. La juventud, mientras más preparada, más arriba vamos. Porque es importante. Porque da la educación a las personas, permite un mejor desarrollo del país, nos ayuda a crecer personalmente, nos ayuda a desarrollarnos interiormente y también intelectualmente. Las universidades son el epicentro del desarrollo nacional. Si uno analiza las sociedades ciertamente que han caminado por la ruta del desarrollo, del progreso, cuentan con universidades que garantizan ese capital fundamental para la sociedad. Andrés Bello y José María Vargas, en el siglo XIX, le dieron forma a la universidad en cuanto a su calidad educativa. Andrés Bello, llamado el organizador de la Universidad de los Abogados, y José María Vargas, el primer rector de la Universidad Central de Venezuela, son considerados los pilares de la academia en América Latina. Bello es el venezolanista por excelencia, el conocedor, pues, conocedor e impulsor de los estudios humanísticos en América Latina, el que de alguna manera, junto con Vargas también, en ramas distintas, Vargas pues era médico y más científico natural, Bello pues un gran humanista, literato, lingüista. Bueno, pues ciertamente que abrieron esas perspectivas de lo que era la institución universitaria. Las universidades son importantes dentro de... Muy importantes, los colegios, las instituciones y muy importantes las universidades. ¿Qué académicos considera usted que le han aportado a Venezuela, a la sociedad, grandes logros? Mira, es que son muchos. ¿Cuáles te puedo nombrar? El que siempre nombramos desde los tiempos remotos, Andrés Bello, y sin embargo siempre hay un dicho que dice, dependiendo de cómo nosotros conversemos, estudiemos y nos expresemos, Andrés Bello se revuelca en su tumba. Pero, ¿en qué ha contribuido la Academia Venezolana al desarrollo de la sociedad desde su creación? Un ser humano que no se educa, que no tiene conocimiento, no puede, primero, entender el mundo que lo rodea, y segundo, no puede aspirar a ser un hombre de desarrollo completo, de poder trabajar, de poder dar todo lo suyo, toda su potencialidad en una determinada profesión o quehacer en la vida. ¿Qué áreas ha contribuido la universidad a la sociedad venezolana? Muchísimas en el área social, en el área económica, en el área cultural. La preparación a los seres humanos, algunos tienen su beca a nivel nacional y bueno, sin caer en política, muchos se benefician y les ha ayudado, pues. Bueno, la universidad ha formado muchos profesionales que le han dado mucho valor aquí a la sociedad. La cantidad de jóvenes, valores que tenemos a nivel mundial, hay profesionales que da gusto. Nosotros acabamos de regresar del exterior y puedo dar fe de cómo hay profesionales en todas las carreras. Dentro de la larga lista de brillantes académicos que han aportado grandes logros a la sociedad, formados en universidades venezolanas, figura Humberto Fernández Morán, médico zuliano. Nació el 18 de febrero de 1924. En 1953 inventó el bisturí de diamante, instrumento con el cual astronautas del Apolo 11 recolectaron muestras de piedra lunar. Rechazó la nominación a un premio Nobel porque le exigían renunciar a su nacionalidad. Fundó el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, hoy Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Estableció ahí el primer reactor atómico de América Latina y el primer centro científico-tecnológico del continente. Fernández Morán falleció en Estocolmo, Suecia, el 17 de marzo de 1999,
donde fue cremado y permanece en sus cenizas, producto de un aneurisma cerebral. En la próxima parte, Academia, recinto sagrado, inagotable germen de modernidad y desarrollo. Si nuestra universidad no es respetada, si nuestra universidad no es asumida como alteridad distinta al Estado, si ese papel no es entendido, bueno, pues lamentablemente nuestra universidad continuará su proceso de degradación y eso lo va a afectar tremendamente a la sociedad venezolana. Y más adelante, emblemáticos árboles del país, víctimas silenciosas de la negligencia y el trato indiscriminado. Desde que yo era niña esta ceiba está aquí. ¿Y estaba siempre así o está peor que antes? Le hicieron un cariñito hace unos años y después se olvidaron de ella. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Grandes personalidades, brillantes académicos como José María Vargas, Andrés Bello y en la época contemporánea Arnoldo Gabaldón, Félix Pifano, José Gregorio Hernández y el recientemente fallecido Jacinto Convic, entre otros ilustres hombres, transformaron con sus trabajos a nuestra sociedad. Hoy 100% Venezuela le rinde culto a la academia, ente rector en la formación de hombres libres. Veamos. Dentro de la larga lista de brillantes académicos que han aportado grandes logros a la sociedad, formados en universidades venezolanas, figuran Blas Brunicelli, médico, filósofo y humanista, nació el 3 de junio de 1925 en Anzoátegui, municipio Morán del estado Lara. Se graduó de médico en 1950 en la Universidad Central de Venezuela. Realizó su posgrado en patología en Inglaterra. Fue designado presidente honorario de la Comisión Presidencial Nacional para la conmemoración del bicentenario del Dr. José María Vargas. Fue integrante del equipo que en 1962 designó la Academia de la Historia, el cual concluyó que el libertador Simón Bolívar murió como consecuencia de la tuberculosis que había determinado el doctor Próspero Reverén en su autopsia. El doctor Julio de Armas, notable médico guariqueño, nace el 25 de octubre de 1908 en la población de San Jerónimo de Guayabal. Egresa de la Universidad Central de Venezuela como médico por honores summa cum laude el 20 de julio de 1932. Cursa estudios de posgrado en Medicina Interna en Nueva York y Buenos Aires. En el ámbito de la parasitología y la microbiología, las aplicó en muchas de sus investigaciones orientadas a desentrañar las causas de los males endémicos que diezmaban la población rural de Venezuela. Doctor Enrique Tejera Guevara, brillante científico valenciano. Un gran aporte a la ciencia fue el descubrimiento del mal de Chagas en Venezuela. El doctor Tejera falleció en Caracas el día 28 de noviembre de 1980. Para este joven, la universidad le ha ampliado no solo su conocimiento, sino sus horizontes. Por eso yo digo la importancia de las universidades es esa, de desarrollar el pensamiento crítico en los jóvenes para que no se queden con la simple información que les dan, sino para que puedan analizarla y para que puedan ver qué consecuencias tiene eso para ellos como individuos. Este joven es de San Cristóbal, estado Táchira. Se vino a Caracas a buscar un mejor futuro. Él estudia 2 carreras en la Universidad Metropolitana, gracias a una beca que esta casa de estudios le otorgó. Henderson vive en el barrio Unión de Petare. Todos los días se levanta temprano para ir a sus clases. Si quieres dar el próximo paso, y bueno, cuando el paso fue entrar a la universidad, busqué entre las diferentes opciones y la casa de estudio que me abrió las puertas fue la Universidad Metropolitana con su programa de becas de excelencia en compromiso cívico, del cual formo parte. Y bueno, ahora mismo estoy estudiando allí 2 carreras, estoy estudiando estudios liberales y derecho. Y oye, es una excelente casa de estudio, es una excelente oportunidad. Su mamá es trabajadora informal. La ayuda cuando puede. Ella hace enormes sacrificios para comprarle sus libros de derecho que son costosos. La Universidad Metropolitana contempla el ingreso de 100 becados al año, entre las diferentes modalidades: artística, deportiva, compromiso cívico, emprendimiento y académica. Yo formo parte, como te dije, de la de compromiso cívico. Entonces son 100 estudiantes becados al año. El programa de becas lleva 5 años.
Quiere decir que en estos momentos, aparte de los que han discernido de eso, se encuentran estudiando 500 estudiantes que son becados y beneficiarios de este programa. 500 estudiantes que están siendo beneficiados al igual que yo. 500 estudiantes que son de comunidades de escasos recursos como lo soy yo. El universitario forma parte, yo diría, del ícono de las aspiraciones de toda familia honesta y decente. Toda familia honesta, decente, trabajadora quiere ver a sus hijos convertidos en profesionales de prestigio, quiere ver a sus hijos convertidos en hombres y mujeres capacitados, y por eso la familia. Yo provengo de una familia pues muy humilde que, el esfuerzo de mi padre y de mi madre por lograr efectivamente que nosotros, que sus hijos, tuviéramos una educación digamos, con la suficiente calidad y prestigio necesario, bueno, eso fue el sueño de su vida y yo creo que ese es el sueño de muchas familias en Venezuela. En el caso de la Universidad Católica Andrés Bello, las autoridades académicas señalaron que de 14.000 estudiantes que están en pregrado, unos 2.000 están becados. De los cuales el 25% aproximadamente de ellos tiene alguna forma de apoyo educativo al costo de su matrícula. Tal y como señala el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el estudiante es el motor de una sociedad que busca siempre un futuro mejor. Así lo demostró la generación del 28 en Venezuela, que reclamaba una modernidad para el país, y la del 68 del Mayo francés, que fue un ejemplo de importantes movimientos estudiantiles a nivel mundial. Si nuestra universidad no es respetada, si nuestra universidad no es asumida como alteridad distinta al Estado, es decir, la universidad forma parte de lo que es el tramado de instituciones de la sociedad venezolana y evidentemente está en conexión con el Estado, pero su rol es distinto al que ejerce el gobierno. Si ese papel no es entendido, si no es entendido que tiene que ser apoyada en todos sus niveles, pues lamentablemente nuestra universidad continuará su proceso de degradación y eso lo va a afectar tremendamente a la sociedad venezolana. Siempre recuerdo al maestro Luis Beltrán Prieto, Figueroa, porque la educación es el faro de una sociedad, es la luz, es lo que abre caminos, es lo que forja seres humanos fuertes, creadores, trabajadores, honestos, con valores. Dentro de la larga lista de brillantes académicos que han aportado grandes logros a la sociedad, figura Teresa Laparra. Nació en París el 5 de octubre de 1889. Llegó a Venezuela a los 2 años de edad, de la mano de sus padres, ambos venezolanos. Tras estudiar en el exterior, regresa a Venezuela en plena dictadura gomecista. Las vivencias de esa época influenciaron su pluma y narrativa. Escribió 2 novelas que ya forman parte del acervo literario no solo venezolano, sino de América: Ifigenia en 1924 y Memorias de Mama Blanca, publicadas en 1929. Lía Inver de Coronil nació en Abefia, Rusia, el 8 de marzo de 1914. En 1930 llega a Venezuela en compañía de sus padres y su hermana Sofía. Ese mismo año se inscribió en la Universidad Central de Venezuela para cursar estudios de medicina, los cuales culminó en 1936, convirtiéndose en la primera mujer en obtener un título de médico en el país. Posteriormente se especializó en pediatría y puericultura. En 1941 funda la Liga Venezolana de Higiene Mental. También se convirtió en la primera mujer en ingresar a la Junta Directiva del Colegio de Médicos del Distrito Federal. Falleció en Caracas el 13 de septiembre de 1981. Panchita Sublé Saluso nació en Caracas el 24 de octubre de 1909. Fue la primera mujer en obtener el título universitario en leyes en la Universidad Central de Venezuela. Ejerció la docencia y defendió los derechos de la mujer, se especializó en derecho de familia e hizo cursos relacionados con la delincuencia juvenil y redactación de adolescentes. Fallece en Caracas el 21 de mayo de 1987. En la próxima parte, razones por las que resulta vital acceder a una educación de calidad.
Bueno, imagínate, la universidad es lo mismo que educación, escuela, preescolar, universidad es lo mismo que educación, y la educación es lo que da la mentalidad a la gente. Y más adelante, emblemáticos árboles del país, víctimas silenciosas de la negligencia y el trato indiscriminado. Desde que yo era niña esta ceiba está aquí. ¿Y estaba siempre así o está peor que antes? Le hicieron un cariñito hace unos años y después se olvidaron de ella. esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Resulta esencial contar con ciudadanos formados bajo una educación de calidad, apegada a los principios fundamentales de la academia, a modo de garantizar progreso y modernidad. Veamos. Dentro de la larga lista de brillantes académicos que han aportado grandes logros a la sociedad, figura Juana Sujo. Nació en Buenos Aires, Argentina, estudió música y teatro en Berlín, Alemania. Llega a Venezuela el 28 de abril de 1949. En 1950 fundó el estudio dramático Juana Sujo en el Museo de Bellas Artes, que se convirtió en 1952 en la Escuela Nacional de Arte Escénico. Dentro de su labor pedagógica formó una de las más importantes generaciones de alumnos. Quienes la conocieron aseguran que esta mujer cambió el rumbo del teatro y de la actuación en Venezuela. Carmen Clemente Travieso nació en Caracas el 24 de julio de 1900. Fue la primera mujer a la que la Universidad Central de Venezuela le dio el título de reportera. Como escritora, investigadora y periodista, dedicó su vida a difundir por medio de sus escritos y crónicas la realidad de Venezuela. Se distinguió en la lucha contra la dictadura de Juan Vicente Gómez y años más tarde colaboró con quienes se opusieron a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Se destacó por su trabajo en importantes diarios venezolanos, luchó por los derechos sociales, económicos y políticos de la mujer y del pueblo venezolano. Murió en Caracas el 24 de enero de 1983. Las personas consultadas en la calle nos dieron su opinión sobre qué deberían hacer las universidades para contribuir a la sociedad. Ser autónomas, ser sustentables y sostenibles. Bueno, imagínate, la universidad es lo mismo que educación, escuela, preescolar, universidad es lo mismo que educación, y la educación es lo que da la mentalidad a la gente. Sin educación tenemos mala mentalidad y pasan muchas cosas que están pasando ahorita, como la delincuencia, inseguridad, la corrupción, etc. O sea, siento que las universidades forman parte fundamental de la educación de Venezuela, no nada más la universidad, sino toda la educación en general. Todo, así por lo menos evita también mucha delincuencia. Las universidades podrían contribuir en eso. Claro. La universidad en una sociedad está destinada a producir la ciencia, a producir tecnología, a producir conocimientos y a formar profesionales ciertamente con ese insumo. Entonces, si usted quiere una sociedad con avances tecnológicos, científicos, con una capacidad profesional instalada, unos recursos humanos debidamente entrenados, requiere de universidades de alto nivel con mucho potencial para poder cumplir esa función. Sobre la importancia de la autonomía universitaria para defender la diversidad del pensamiento en un contexto como el de Venezuela, los académicos señalan que se ha generado una gran discusión en varios sectores sobre su pertinencia. La autonomía es la capacidad de las universidades de darse su propio presupuesto y de establecer su propio presupuesto. Y eso es lo que garantiza que la universidad pueda jugar un rol, digamos, de independencia, un rol de acción no dependiente por parte de otros sectores de la sociedad. En el caso de las universidades, la falta de presupuesto a las universidades, el ataque a las universidades. Cuando nosotros vemos todo lo que está pasando, de los ataques que han sufrido diferentes universidades, la inseguridad dentro de las universidades, la imposibilidad de hacer investigación, la imposibilidad de tener el presupuesto para libros,
para renovar los equipos de laboratorio, la imposibilidad de no poder adquirir de una manera natural los insumos de la investigación. Muchas deberían ser autónomas y que cada quien se rija bajo su propia ideología. La universidad deberían tener su propia ideología y que cada quien estudie en la universidad que la ideología le parezca mejor. Si la universidad fuese autónoma, nosotros estaríamos más distanciados. Tú pensarías en ti, yo pensaría en mí. ¿Y usted considera que la universidad debe seguir siendo autónoma? Sí, por supuesto, totalmente. Para que no se mezcle la política con el tema del conocimiento, porque la política, lamentablemente, en América Latina y sobre todo en Venezuela, daña donde se mete. Totalmente, porque los jóvenes tienen que ser independientes en su forma de actuar, para que no haya parcialidad por uno y por otro, sino por sus conocimientos para llevar el país adelante. Hablar, investigar, dialogar con libertad es un requerimiento ineludible para la producción del conocimiento, para la toma de decisiones, para toda la vida. Entonces, que la autonomía universitaria es fundamental, está consagrada en nuestra Constitución. La autonomía universitaria forma parte de lo que es el concepto de universidad. Yo creo que prácticamente imposible pensar en una universidad sin ese rasgo de autonomía. Autonomía significa independencia con respecto al Estado. Autonomía significa la capacidad de darse a sí misma sus leyes, sus normas, por supuesto en el marco de lo que es la Constitución y las leyes marco de la República. Definitivamente la academia en Venezuela ha dado aportes importantes a la sociedad venezolana y así lo reconocen los consultados en las calles. Hoy Jacinto Convic, uno de las personas graduadas en la UCB de Medicina, que es una de las personas más loables o las personas más inteligentes de este país, de Venezuela, y bueno, hay que reconocerlo. Lamentamos la muerte del doctor Jacinto Convic, pero a propósito del doctor Jacinto Convic y rememorando lo que ha sido su papel en la vida venezolana, la vida de la medicina en Venezuela, pues me acordaba de otro no menos ilustre universitario, el doctor José Gregorio Hernández. Y el doctor José Gregorio Hernández fue un académico de la medicina, fue un hombre que participó en todos los grandes debates de la medicina de su época, junto con el doctor Luis Racetti, por ejemplo, también otro ilustre profesional de la medicina de aquel entonces. Fernández Morán, Oslar Pietri. El doctor Félix Pifano, que en paz descanse, el doctor Julio de Armas, y así muchísimos. El doctor de Venanzi, quien fundó la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, que en este momento me toca presidir. Marcel Roche, en el IDIC, historiador de la ciencia. El doctor Tulio Arens, por ejemplo, también del IDIC. El doctor José Vicente Escorza, de la Universidad de los Andes. El doctor Witemundo Torrealba, ya desaparecido también, que fue un insigne investigador en enfermedades tropicales. Dentro de la larga lista de brillantes académicos que han aportado grandes logros a la sociedad, formados en universidades venezolanas, figuran, entre otros genios, como el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, creador de la OPE, tenemos a destacados compatriotas como Dr. Arnoldo Gabaldón. Nació en Trujillo, Estado Trujillo, el 1 de marzo de 1909. En 1930 obtuvo el doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad Central de Venezuela. Al año siguiente recibió el certificado de especialista en el Instituto de Enfermedades Tropicales de Hamburgo, Alemania. Fue el primero con su grupo en alcanzar en áreas extensas en el país la erradicación de la malaria. Venezuela se convirtió en el primer estado que organizó una campaña a escala nacional contra la malaria mediante la utilización del DDT. Jacinto Convic nació el 11 de septiembre de 1913 en La Pastora de Caracas. En el año 1938 recibió el grado de doctor en Ciencias Médicas en la Universidad Central de Venezuela. Fue el creador de la vacuna contra la lepra. En el año 1988
Los grandes avances en estudios epidemiológicos le valieron una nominación al Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la vacuna. En la próxima parte, majestuosos e históricos árboles venezolanos merecen un cuidado ante años de abandono. Ese es el hijo del limonero, porque anteriormente el limonero que estaba, bueno, con tantas cosas que hay por ahí, los indigentes fue que dañaron esa parte. De aquí las personas que trabajan aquí en la iglesia, todos cuidaban el limonero. Y más adelante, emblemáticos árboles del país, víctimas silenciosas de la negligencia y el trato indiscriminado. Desde que yo era niña esta ceiba está aquí. ¿Y estaba siempre así o está peor que antes? Le hicieron un cariñito hace unos años y después se olvidaron de ella. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. En el siguiente trabajo periodístico, 100% Venezuela busca fortalecer la conciencia ciudadana en el cuidado y trato que le damos a los árboles. Y es que quizás no nos detenemos a pensar en la importancia de los árboles para nuestra vida. Ellos garantizan el oxígeno a nuestro ambiente, purifican el entorno y siempre silentes están allí haciendo un trabajo vital para la vida, sin muchas veces tener por parte de nuestra el respeto y cuidado que debemos darles. Veamos. Cuando pensamos en la ciudad y sus problemas, generalmente el enfoque ciudadano tiende a anclar sus necesidades en seguridad y abastecimiento. Pocos hablan de la arborización como tema clave para humanizar, y de allí la ocurrencia de muchos problemas. Han habido accidentes, claro que sí, y hay que estar muy pendientes con ellos, porque hay árboles cuando comienzan, sobre todo en el comienzo de las lluvias, cuando comienza esa intensidad lluvia, pues los árboles que están en malas condiciones van a venir abajo. Entonces, en muchos casos solamente ocurren, obstrucción de vías, en el mejor de los casos, pero en otros casos, hundimientos, fracturas de casa, caídas sobre vehículos, incluso sobre personas, que ya hemos conocido algunos accidentes relacionados a eso. Entonces, es importante, por supuesto, que las alcaldías asuman el manejo de sus áreas verdes con bastante conciencia. Sin embargo, pequeños grupos, entre los que cuentan los vecinos y los expertos, hacen cada vez más esfuerzos porque el tema del árbol sea clave, no solo para urbanizar las grandes ciudades, sino para preservarlos como pulmones de vida. Muchos, sobre todo las personas mayores, tienen conciencia de lo que tienen que hacer, pero hay otros que no lo hacen, entonces no enseñan a sus niños, sino que simple y llanamente ustedes ven acá alrededor, dejan que los perros pasan por encima de la grama, o sea, lo que hacemos unos, los otros lo estropean. En Caracas y el interior del país hay árboles que son centenarios, que forman parte del acervo histórico, pero aún así son víctimas de la indiferencia social. Árboles, oxígeno y vida. La arborización ha existido desde siempre en el mundo y aquí. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera el tema clave, ya que al ser productos de la naturaleza, los asocia directamente con la purificación del ambiente, producción de alimentos, proporción de sombra y hasta como incentivos para la seguridad. En nuestro país, los últimos domingos de cada mes de mayo se celebra el Día del Árbol, como tributo a este bien preciado. La mayoría de los ciudadanos se percata de la existencia de un árbol cuando este causa daños materiales o humanos y generalmente lo asocia a las lluvias. Pero la realidad es que cuando un árbol se cae, generalmente lo hace como consecuencia de la falta de podas y mantenimiento. La subdirectora del Instituto Botánico José Tobias Láser, Argelia Silva, considera que el país tiene muchas zonas verdes ordenadas.
Sin embargo, admite que hay otras zonas que no están organizadas, lo que crea múltiples problemas a la ciudadanía. Aceras levantadas, calles destruidas, hacen del caminar una difícil proeza, o cuando por acción de la lluvia o falta de mantenimiento, estos árboles caen sobre viviendas, carros y personas, en algunos casos ocasionando hasta la muerte. La bióloga Argelia Silva sostiene que esto es consecuencia del incumplimiento de la ley ambiental. Hay árboles que se utilizan que no son los adecuados para una fachada. Entonces nosotros no debemos obviar que cada árbol tiene una arquitectura particular. Entonces, por ejemplo, nosotros que conocemos y amamos tanto los samanes, el samán es un árbol que tiene grandes extensiones de raíces. Igual pasa con los ficus, igual pasa con los jabillos, por ejemplo, y entonces ellos generan una cantidad de raíces que requieren, cuando lo vamos a utilizar en el paisajismo, requieren un espacio amplio. Otro problema que se presenta muy a menudo, señala la también ecólogo Argelia Silva, es que intentando proteger el árbol lo maltratan. En muchos casos vemos una crueldad de árboles que estaban antes que la estructura y entonces le ponen una estructura totalmente tapizante de sus raíces, impidiendo incluso la llegada de las aguas de lluvia. Entonces, claro, el pobre árbol de paso no recibe el agua de lluvia de lo tapado que está de cemento, de concreto, etcétera. Y luego nos quejamos, o las personas se quejan, porque la estructura fue levantada, porque la acera está levantada, está rota, etc. Cuando el culpable es el ser humano, por un lado, utilizar especies que no son las adecuadas, y por otro lado, también, cuando ya la especie está, ya el árbol está, pues ponerle cemento sobre ella. Múltiples estudios señalan que la preservación de los árboles encierra también historias como la del limonero del Señor, que año a año atrae a los fieles creyentes de la iglesia Santa Teresa, al dictar la leyenda que en 1597 una mata de limón, ubicada en la esquina de Miracielos, tocada de manera accidental, logró curar a los fieles de la peste que había en Caracas para la época. Esta mata de limón que observan actualmente es, según los creyentes, un hijo del árbol originario. Ese es el hijo del limonero, porque anteriormente el limonero que estaba, bueno, con tantas cosas que hay por ahí, los indigentes fue que dañaron esa parte. De aquí las personas que trabajan aquí en la iglesia, todos cuidaban el limonero. Esta mata de limón estaba muy frondosa, pero ciertas personas de mala conducta, que conviven alrededor de la iglesia, drogadictos, borrachos y todo eso, se le encaramaron y la quebraron. Entonces tuvimos que sacar una nueva mata de limón, familiar de ella. Lo que pasa es que se fue secando. Pero el árbol que está ahí es descendiente del primero que tuvo allí. Pero no lo cuidaron. Sí, no lo cuidaron. La profesora Argelia Silva considera que el mantenimiento de los árboles es clave, por lo que la poda y la tala, que es el proceso de recortar con cuidado y correctamente un árbol, debe ser motorizado desde las autoridades, pero en su criterio hay fallas en el control y preparación que marcan el problema. Ese tratamiento que mal le hacemos o mal se le hace a través de las alcaldías, incluso los bomberos también en muchas ocasiones tienen que hacer la actividad de poda por solicitud de las personas, pero en muchos casos se solicitan hacerle poda, talas a árboles que verdaderamente no lo ameritan, sobre todo en las zonas residenciales donde hay edificios. Lo piden porque en algunos casos por el tapado de alumbrado, por las visuales, en muchos casos porque argumentos tan absurdos como que ensucian, porque sueltan las hojas, cuando los que ensuciamos somos los seres humanos, no los árboles. Para el especialista es clave que se cultive en los niños el amor al árbol, pero también la conciencia en las autoridades y en la ciudadanía, porque los árboles, como los seres vivos, requieren de un cuidado especial. No es cortar un árbol por cortarlo, y hay que recordar que el árbol es vida. En el caso de los árboles, no tenemos especialistas realmente. Nosotros hemos entrenado en algunas alcaldías, hemos trabajado con algunas alcaldías, tanto porque ellos nos lo solicitan como porque la comunidad nos solicita también el apoyo para que no destrocen los árboles a la hora de hacerle la poda, sino que sea lo más fitosanitariamente hablando en mejores condiciones. Cuando se acercan personas ahí a tirar cosas, entonces se habla con ellos, ustedes que tampoco pueden ponerse uno agresivo, hablar que por favor cuiden eso, no vaya a pasar con el otro.
No, las personas han perdido la conciencia de la importancia de un árbol, ¿no? Es por eso que es bien agradable hacer la práctica, sobre todo con los niños, de abrazar un árbol, de sentir un árbol y de montarse sobre él, de sentirlo de cerca realmente, ¿no? Ese cariño y esa sensación de abrazar un árbol, incluso lo recomiendan algunos terapeutas en casos de depresión y de casos de sentirse mal. En la próxima parte, emblemáticos árboles del país, víctimas silenciosas de la negligencia y el trato indiscriminado. Desde que yo era niña esta ceiba está aquí. ¿Y estaba siempre así o está peor que antes? Le hicieron un cariñito hace unos años y después se olvidaron de ella. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La tala indiscriminada, la poda arbitraria, la falta de cuidado responsable a los árboles ha hecho que un alto porcentaje de ellos a nivel nacional hoy estén prácticamente en situación de amenaza. ¿Por qué lo decimos? Continuemos prestando atención al siguiente reportaje. Veamos. Aunque los árboles son muy apreciados a nivel mundial, la indiferencia de algunos hace que aún en este siglo el interés comercial y el acelerado crecimiento urbano amenacen su existencia. Sadárbol es una sociedad sin fines de lucro, con el objetivo de motivar, canalizar e instrumentar el amor hacia el árbol. Edilia de Borges, presidenta de esta organización, afirmó que el ciudadano tiene que tomar en cuenta que los cambios climáticos que hoy padecemos tienen relación directa con el cuidado de nuestra naturaleza. Recuerden que el dióxido de carbono justamente se elimina por el oxígeno que producen los árboles. Entonces, pues eso es el primer número uno. Los árboles, como dice el himno, dan sombra, dan sustento, dan habitabilidad, o sea, es casi la mitad de la vida de las personas. Lo que ustedes observan justo detrás de mí en la cámara de Denis Arenas es la ceiba de San Luis, un árbol con más de 250 años de historia que representa el patrimonio histórico del país. Hoy está en estas lamentables condiciones. ¿Qué piensa usted de esto? Mal hecho porque van a traer basura y ahí está, mira, ahí tienen la hedionde y está oliendo lo que está oliendo. En materia de árboles, el mantenimiento es muy importante, ya que las talas o podas que puedan habilitarse como consecuencia de la obstrucción de visuales en las autopistas o alumbrado público figuran entre las medidas fitosanitarias, las cuales también tienen que ver con la salud del árbol. El ingeniero agrónomo Juan Carlos Carrera afirma que lamentablemente hay poca conciencia sobre el tema. Mucha gente se compra una motosierra y ya es jardinero, ya sabe, ya es arborista, ya sabe trabajar con todo porque sencillamente tiene la herramienta más importante o más emblemática, que es la motosierra. Carrera hace especial énfasis en este punto porque de allí comienza el error. En su criterio, más allá de que la gente aprenda a querer al árbol, está sobre todo saber trabajarlo y cuidarlo de las enfermedades y de las prácticas tóxicas. El sitio favorito para botar los escombros, para que vengan a recoger los escombros, es recostarlo del tronco del árbol, o de pronto una persona cambió el aceite por su propia cuenta. No sé por qué piensan que lo van a echar en la raíz del árbol, pero es un elemento altamente tóxico. El cloro es altamente tóxico para el suelo. Y así hay infinidad de cosas que no todo se le puede lanzar al borde del árbol, o ni siquiera cerca, pues, porque las raíces, así como el árbol tiene ramas, también las raíces se proyectan a los lados, pero siempre está la raíz abajo, entonces hay que pensar en eso también. La ceiba de San Luis durante el siglo XIX era sitio de encuentro de los galipaneros. A duras penas muestra restos de una labor de reacondicionamiento ejecutada ya hace varios años, pero que hoy poco a poco se cae a pedazos. Desde que yo era niña esta ceiba está aquí. ¿Y estaba siempre así o está peor que antes? Le hicieron un cariñito hace unos años y después más nunca se olvidaron de ella.
¿Qué llamado le haría a las personas para que rescaten el árbol o por lo menos no le echen basura? Bueno, eso es una cuestión de educación y conciencia de cada ciudadano, porque la basura la generamos nosotros mismos y si la botamos en la calle no tenemos moral para reclamar, es mi concepto. Parece como ese cuidado si se quiere un poco de la comunidad, ¿verdad? Deberían de cuidarla, porque tengo entendido que es la ceiba, ¿no? Exacto, es un árbol representativo de Caracas. ¿Considera importante conservarlos? Claro. ¿Por qué? Viene siendo un patrimonio cultural. Totalmente abandonado. Mire, ¿qué llamado le haría a las personas? Bueno, que tengan más cuidado con esto, que le tengan más cariño a esto. Porque mire, esto que es una placita aquí, eso lo tienen abandonadísimo. Hace 10 meses estuvo el equipo de 100% Venezuela aquí en este mismo lugar. Nos encontramos en la Ceiba de San Luis, patrimonio histórico, y en aquella oportunidad la comunidad denunció las condiciones deplorables en las que se mantenía, no solamente por la ciudadanía, sino también por parte del mantenimiento al organismo que le corresponde. Observan ustedes pues la basura y también las lesiones propias de las enfermedades de los árboles que padece esta ceiba. Cuando los árboles se enferman, la mayoría presenta, según un estudio del Instituto Botánico Pedro Tobías Láser, hongos en un 95% de los casos, el resto bacterias o virus. Otros imponentes árboles de Caracas son la ceiba de San Francisco, ubicado en pleno corazón de la ciudad, y el conocido samán de Bello o Trinidad, descendiente directo del histórico samán de Güere, situado en la esquina sur de la Biblioteca Nacional, en la avenida Panteón, bajo cuya sombra Andrés Bello dictó clases a nuestro libertador Simón Bolívar. Para Carrera queda claro que se debe imponer el estudio general sobre los árboles. En realidad mejora la calidad de vida. Cualquier árbol en los sitios, por supuesto, un buen árbol bien ubicado es siempre un buen acompañante a nuestra comunidad, a la sociedad. Yo no me imagino una sociedad donde solamente tenga concreto y asfalto, y las luminarias, etcétera, todos los elementos que la componen. ¿Cree que se ha mantenido el mismo espíritu? Ha bajado un poco, en el sentido de que no le veo mucho cuidado a los árboles acá, sobre todo hacia atrás. Esto hay que tenerle más amor, por eso nosotros queremos regalarle los 30 años sembrados acá, todo en aquella caminería, un árbol por cada año que cumplimos. Eso incluye que si yo voy a plantar un árbol en la acera de enfrente de mi casa o de edificio, yo tengo que saber qué servicios pasan abajo. Y en base a eso deberíamos de indagar tanto con las autoridades como por los vecinos y la gente que esté interesada en plantar un árbol ahí, cuál es la especie más adecuada para plantar en ese sitio. Y es muy posible que inclusive haya lugares por la cantidad de servicios que se presentan, sobre todo cuando hay gas, agua, esto que cuando se parte la tubería se limitan los servicios de otros vecinos, inclusive no plantar árboles, sino más bien especies ornamentales muy pequeñas. El hecho de vivir en contacto con la naturaleza es un indicador, según múltiples estudios, de que disminuye la violencia de todo tipo y a todo nivel. Se ha demostrado a nivel mundial que los espacios verdes humanizan y aligeran las tensiones, al tiempo que fortalecen los vínculos sociales de los ciudadanos, ya que al contar con estos espacios se potencian encuentros recreacionales, deportivos y amistosos, que mejoran el estilo de vida y potencian la calidad en salud física y mental. Así terminamos el programa por el día de hoy. Les agradecemos como siempre todo el apoyo que nos brindan. Continúen comunicándose con nosotros por el correo electrónico 100%@televen.com. Y también nos pueden seguir en Twitter a través de @100 por Venezuela o en Facebook por la página de Televen. La invitación es para el próximo domingo. Recuerden, a partir de las 10 de la noche, cuando seguiremos llevándoles casos que no dejarán de sorprenderlos. Historias de este país al 100% Venezuela. Buenas noches. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com. La educación es lo que da la mentalidad a la gente. Sin educación tenemos mala mentalidad y pasan muchas cosas que están pasando ahorita, como la delincuencia, inseguridad, la corrupción, etc. O sea, siento que las universidades forman parte fundamental de la educación de Venezuela, no nada más la universidad, sino toda la educación en general. Por eso yo digo la importancia de las universidades es esa, de desarrollar el pensamiento crítico en los jóvenes para que no se queden con la simple información que les dan, sino para que puedan analizarla y para que puedan ver qué consecuencias tiene eso para ellos como individuos. Los árboles, como dice el himno, dan sombra, dan sustento, dan habitabilidad
O sea, es casi la mitad de la vida de las personas.